El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para
Les damos la bienvenida nuevamente a otra entrega de la palabra del Señor. Hoy con el tema, ¿cómo sé que soy salvo? Como siempre, primero leeremos la palabra del Señor, luego oraremos y continuaremos. Dice la Escritura, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. He leído Efesios capítulo 2, los versos 4 y 8. Ahora oremos. Amado Dios, permítanos en este momento entrar en su palabra y a través de ella encontrar esa dirección que necesitamos para nuestra vida. Por favor, Señor, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dado que la salvación es un acto de gracia de Dios por la fe en Jesucristo, Dios al arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, nos ha hecho sus hijos e hijas y nuevas criaturas. La pregunta es, ¿cómo saberlo? La respuesta a esta pregunta está en las manos de Dios y en cada persona que ha profesado su fe. Muchos han tratado de encontrar actos y actitudes externas que muestran fehacientemente si tal o cual persona realmente es salva. Y aunque por supuesto hay características que los creyentes muestran cuando son salvos, no son infalibles. Los seres humanos, aún creyentes, nos equivocamos al inferir criterios, sobre todo subjetivos. Solo Dios y cada creyente en su fuero interno con el Espíritu Santo puede saberlo. De allí que Jesús, en la famosa parábola del trigo y la cizaña, nos muestra que no somos nosotros quienes podemos y debemos juzgar esto, pues podemos equivocarnos al tratar de juzgar este aspecto interno que le compete a Dios y a cada ser en particular. En la parábola del trigo y la cizaña, se identifica a los creyentes como trigo y la cizaña con los no creyentes, pero que en apariencia creen que son salvos porque se ven iguales que los salvos. De allí que Jesús manifestó que nosotros no debemos juzgar esta realidad, que eso le compete a Él en el día que se juzgará a cada ser. La parábola se narra así. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo capítulo 13, los versos 26 al 30. Así que nosotros no tenemos el juicio espiritual para discernir esta verdad entre creyentes. Sin embargo, cada uno de nosotros en nuestro fuero interior con el Espíritu Santo sí podemos darnos cuenta. Por eso hoy veremos algunas actitudes internas que pueden mostrarnos si somos o no salvos, o en otras palabras, si realmente somos hijos e hijas de Dios, aclarando que esto es personal y de fuero interior entre Dios y cada creyente. Así es que aquí algunas comprobaciones personales e internas que cada uno debe evaluar en particular. Primero, la presencia del Espíritu Santo en la vida. El apóstol Pablo, al escribirles a los creyentes en Roma, hace esta conclusión. Él dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos capítulo 8, verso 9. ¿Se da cuenta? Si somos verdaderamente salvos, debemos vivir conforme al Espíritu Santo de Dios. Pero para ello hay que tenerlo.
No se puede vivir en el Espíritu sin tenerlo. Por eso Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dado que Dios es Espíritu, su presencia en nosotros garantiza que somos sus hijos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es Espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, verso 24. Y a los creyentes de Éfeso se les dice que quienes han oído el Evangelio y han creído, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Por ello, a los creyentes se les interroga, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3, 16. Así que una cualidad interna del salvo es el tener en su vida la presencia del Espíritu Santo. ¿La tiene usted? La segunda prueba es la voz del Espíritu Santo en nuestro interior. Dice Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio, juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, los versos 14 al 16. Quizá usted se preguntó, ¿y cómo sé que tengo el Espíritu Santo? La respuesta es simple. Si lo tiene y es salvo, oirá, sentirá al Espíritu Santo dando testimonio de su dirección y guía. ¿Cómo es esto? Pues cuando usted va a tomar una decisión o está haciendo algo indebido, Dios por medio del Espíritu Santo le hablará interiormente, guiándole y dándole seguridad. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8:16. La pregunta es, ¿ha experimentado esa voz en su interior? Debe escucharla, tiene que ser sensible a ella. Si es creyente, le está hablando. Tercer punto, obediencia por amor, no por mandato. Dice la Escritura, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 2, los versos 3 y 4 y del capítulo 5 el verso 3. Una pregunta clásica para esta actitud interna es, ¿qué me motiva a obedecer a Dios? Si es por amor, la motivación que tendré será de agradecimiento, reconocimiento y fe por su gran sacrificio y amor al salvarme sin merecerlo. Entonces esa motivación de amor nos llevará a esforzarnos por hacer lo que decimos, conforme a su guía y dirección. Pero si lo que nos mueve es el temor o por usufructuar de su poder, sea ya en milagros, solución a los problemas que nos hemos metido por no obedecer, etc., entonces es claro que lo que nos motiva no es el amor a Dios, sino el temor al castigo y el querer aprovecharnos de su poder y gracia. La manera de probarnos si somos salvos en este punto es evaluar qué me motiva a obedecerle y cuán gravoso pienso que es. Jesús en el Sermón del Monte dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Y a sus seguidores les dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan capítulo 14, el verso 15. La obediencia en y por amor es una prueba de nuestra salvación, pues no es una obediencia por temor a la ley, sino por amor y agradecimiento a Dios que nos salvó a través de Jesucristo. Veamos un cuarto punto. Transformación en nuevas personas
siguiendo a Cristo. Dijo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Una actitud interna que se manifiesta externamente es la de permitir que Dios nos vaya transformando en personas distintas, cambiadas y transformadas a la manera de Él. Esto es en la nueva criatura, la nueva creación, el resultado de la nueva naturaleza, la espiritual, dada y guiada por el Espíritu Santo. Por eso Pablo manifiesta, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, el verso 10. Debemos entender que no podemos por nosotros mismos cambiar, rehacernos, ni efectuar una transformación total de la vida, aunque se nos diga que por medio de nuestro propio poder mental o de circunstancias sí podemos hacerlo. La experiencia muestra que no hacemos cambios perdurables conforme a Dios. El cambio que perdura y funciona se efectúa cuando permitimos que Cristo haga el cambio con su palabra, que es la Biblia, y el poder del Espíritu Santo en la imagen de Jesucristo. Esto en la Biblia se llama discipulado. Seguir a Cristo y cada día ser más semejante a Él. Permitirle, es decir, seguirle, y Él mismo con su gracia y poder va transformando nuestras vidas. Esta es una de las pruebas internas que se refleja externamente y nos muestra que somos salvos e hijos e hijas de Dios. Así que el creyente salvo es el que oye y obedece para ser transformado. Jesús diría, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Seguir a Cristo es ser su discípulo, es aprender sus enseñanzas y practicarlas, como diría el salmista, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119, verso 16, o como diría Jeremías, Señor, Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Jeremías capítulo 15, el verso 16 de la Reina Valera contemporánea. La prueba de salvación es amar su palabra, siguiendo a Cristo de tal manera que el poder de Dios transforme nuestras vidas en nuevas personas a la manera de Él. La pregunta es, ¿cuánto añora y ama su palabra para ser transformado en nueva criatura? La respuesta solo la tiene usted. Y una quinta, disciplina conforme a Dios. Usted a lo mejor se estaba preguntando, ¿acaso los salvos e hijos de Dios son perfectos, no fallan? Pues sí, aun siendo hijos de Dios y salvos podemos caer y pecar, pero el salvo se arrepiente, pide perdón y regresa a la obediencia. Por eso se nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. ¿Qué pasa con quien persiste en pecar? Hay dos alternativas. Si es hijo e hija, salvo, será disciplinado por el Señor. Si no lo es, simplemente no será disciplinado, seguirá su vida y cosechará sus propias consecuencias. Pero si es salvo, hijo, hija de Dios, será disciplinado. Y el creyente sabrá en su fuero interior que esto es por su bien y regresará a los caminos de su Señor. Por eso se nos dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos capítulo 12, los versos del 5 al 8. Así que la disciplina conforme a Dios también es una prueba de ser salvos,
porque esto muestra que somos sus hijos, sus hijas. El persistir en desobedecer a Dios día tras día, sin confesar los pecados, ni sentir dolor, ni ser disciplinado, demuestra que no amamos a nuestro Salvador verdaderamente y que a lo mejor el Espíritu Santo no habita realmente en nuestra vida y que no somos realmente sus hijos, sus hijas. Finalmente, el testimonio público de nuestra fe. ¿Sabe? Dijo, por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32 y 33. Jesús dijo esto. El creyente salvo muestra internamente el deseo de hablar y testificar del amor y poder de Jesucristo su Señor. Ser creyente en secreto es casi imposible. El creyente salvo ama a Jesús y si le ama, se gozará en hablar acerca de lo que Él ha hecho en su vida. Cristo exige que demos testimonio de Él para salvación de los demás. Si nuestro deseo no es el de testificar de Cristo, entonces no podemos decir que le amamos y por ende a lo mejor no habita en nuestras vidas. La pregunta es, ¿siente la necesidad de testificar hablando de su nombre, amor y poder? Pablo dijo, sintiendo esto, porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Primera de Corintios 9, 16. Hay varias maneras de dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Al tomar el bautismo y manifestar públicamente que somos salvos por fe en Cristo, en las conversaciones con nuestros amigos y conocidos, manifestando el amor de Dios y su poder transformador, compartiendo su palabra, Biblias, tratados, libros y literatura cristiana, y por supuesto nuestra vida diaria al permitir que Cristo vaya transformando nuestra vida. Concluyamos. Como hemos manifestado, la salvación es un acto de gracia brindado por Dios a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Muchos han tratado de encontrar actos y actitudes externas que muestren fehacientemente si tal o cual persona realmente es salva. Cuando una persona oye el Evangelio de salvación y cree en Él y recibe por fe a Jesucristo como Salvador y Señor, pasa a ser salvo e hijo e hija de Dios. La pregunta es, ¿cómo saberlo? Y la respuesta es que solo cada creyente evaluando su vida en al menos las cualidades internas espirituales que hemos indicado y guiado por el Espíritu Santo, lo sabrá delante de Dios. Así que solo Dios y cada creyente puede juzgar realmente esta verdad. Los demás podemos inferir y tener una idea subjetiva, pero jamás podemos brindar un veredicto de juicio real. Por eso se nos dice, tú, ¿quién eres que juzgas a criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero será afirmado, porque poderoso es el Señor para afirmarle. Romanos 14, el verso 4. Juzgar es dar un veredicto, sentencia. Y aunque por supuesto hay características que los creyentes muestran cuando son salvos, no son infalibles. Por eso debemos dejar a Dios esta verdad, pues podemos equivocarnos al tratar de juzgar si alguien es o no creyente y salvo, sobre todo si no concuerda con nuestros criterios y parámetros. Por tanto, corremos el riesgo de arrancar el trigo juzgando que es cizaña. Solo Dios y cada creyente en su fuero interno con el Espíritu Santo puede saberlo. Sin embargo, cada uno de nosotros podemos evaluarnos a sí mismos por medio de evaluar las actitudes internas espirituales propias de un ser salvo e hijo e hija de Dios que hemos planteado. Así es que usted debe evaluarse de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que dicen los demás o lo que usted piensa y juzga. Ahora oremos. Gracias, Padre, por su palabra. En realidad, a veces quisiéramos tener esa seguridad
de que los que nos rodean sí son creyentes y son salvos, pero solamente usted lo sabe, Señor, y cada uno de nosotros en particular ante su presencia. Permítanos entonces, Señor, mirarlo a usted y no mirar a los demás. A veces estamos mirando a los líderes, a los pastores, a las pastoras, o a los que nos entregaron el Evangelio para nosotros seguir o no seguir. Nosotros debemos mirar a Cristo, Él es nuestro modelo, y no juzgar, más bien orar y pedir que cada hijo e hija suya vaya transformándose conforme a Cristo. Y un día, cuando estemos en su presencia, nos gozaremos juntos de estar allí y vivir eternamente con nuestro Señor. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén.